4 o 5 piedras sean reales, todo el resto no es. Es decir, yo de lo que os he enseñado hay muchas que considero que realmente son fraudes o tienen toda la pinta de ser fraudes. Por ejemplo, el tema del reloj parece ser, pues bueno, parece ser que lo hubieran hecho el Día de los Inocentes, ¿no? El 28 de diciembre. Sin embargo, metálico, pero no pone de qué metal era. Se podría analizar perfectamente. Si veis la foto, un segundo, ahora me estoy saltando. Volvemos aquí. Si veis la foto parece, a ver si la pillo, está por aquí. Esta parece como algo de cobre porque tiene una especie como de color como verdoso. El bronce o el cobre, cuando se oxidan, adquieren esta pátina. No sé si realmente esto se encontró in situ o fue una broma. Yo lo pongo demasiado bonito para ser cierto. Si fuera cierto, implicaría que alguien con un reloj de ese tipo viajó al pasado y alguien hizo una imitación de ese reloj. Bueno, si admites la posibilidad de los viajes al pasado, de los viajes en el tiempo, te lo puedes creer. Pero bueno. ¿Has considerado la posibilidad de que estos objetos, en vez de ser restos de una civilización de la que, por cierto, no se ha encontrado nada y debería haber sido universal? O sea, porque el avance no hubiera sido nada más que en un sitio muy concreto y el resto hombres primitivos. Pues que no haya otra explicación que pudiera ser el contacto con una civilización exterior a la nuestra. Yo creo que cuando te encuentras un artefacto en teoría más avanzado de su tiempo, solo se me ocurren dos explicaciones alternativas, pero quizá una más que la otra. La hipótesis extraterrestre en el fondo es la misma que la Atlante, es decir, una civilización que de alguna forma tenía un conocimiento muy alto, la traspasó a la cultura de su tiempo y lo que han quedado han sido restos que se han ido quedando ahí durante Pero encajaría más el tiempo. Con las mitologías y las leyendas que la civilización. Al hablar de los dioses y de las capacidades de los dioses, es decir, si existió esa civilización cuyos dioses realmente no eran dioses, sino eran humanos, humanoides, como le quieras llamar, de otro ciclo, de otra época o de otro mundo, que tenían una tecnología, esa tecnología por razones X desapareció o quedó limitada a círculos, por llamarlos así, cerrados o esotéricos. Es decir, otra teoría es que, por ejemplo, como la máquina de Antiquitera, es decir, existía un conocimiento astronómico muy alto hace 10.000 años o hace 20.000 años. Y en el siglo I antes de Cristo solo tenían acceso a ese conocimiento un grupito de personas muy escaso. Pero el conocimiento se conservaba. Lo que pasa es que no estaba al alcance de todo el mundo. Eso es una posibilidad. Lo que pasa es que yo en todos estos casos lo que veo es que son soluciones poco elegantes, porque lo que estamos intentando es despejar una incógnita introduciendo otra. Sí, pero es que no podemos darle... O sea, a la máquina de Antiquitera hemos reconocido que hay un diferencial, que hay unos engranajes, que se ve un conocimiento astronómico, un estudio astronómico muy importante. O sea, y la ciencia ha sido incapaz de rebatirlo, es que no han podido. O sea, hay silencio sobre la máquina de Antiquitera. Pero piensa que cuando se empezó a hablar de los megalitos y las alineaciones astronómicas, la gente se rió mucho de Alexander Thom y tal. Y ahora ya no se ríen tanto y se reconoce los megalitos. En muchos casos pueden estar relacionados con observaciones astronómicas y marcación de diferentes astronómicos. Es bastante evidente de que hubo el impacto de un cometa sobre 10-12.000 años, hace unos 10 o 12.000 años. Pero es decir, cuando la propia ciencia ya está diciendo, bueno, podemos aceptar esto. Es decir, lo que se está diciendo es que muchos de estos SOPARs, descartando los que son fraude, podrían ser restos de una ciencia que desapareció de la superficie y quedó debajo. Y de alguna forma alguien escarba ahí un día y la saca a la superficie, como el disco de Sabu. El disco de Sabu
no está fuera de su contexto porque es que no cuadra. O sea, tú estudias la iconografía egipcia, del arte egipcio, y es que no te cuadra. Y dices, esto tiene que venir de antes, o de una cultura exógena, contemporánea pero exógena. Entonces, ¿qué sentido le da? Yo sé que no le doy una explicación, pero yo, a ver, antes de meter extraterrestres o atlantes o cualquier cosa, quiero tener más datos. Es decir, ¿era la gente de esa época capaz de hacer esto? Y si fue capaz, ¿cómo lo hizo? Porque resulta que la ciencia está equivocada porque se hizo de otra manera. Y esa manera es la que no sabemos. En definitiva, hay que destriar el grano de la paja, sacar el grano de la paja, tanto en los alternativos como en la academia, y que sea tan riguroso en uno como otro. Estoy de acuerdo. Siempre, en todo momento. De todas maneras, es un argumento circular, es decir, no hay pruebas de nada, sino lo buscas donde podrías encontrarlas. Nadie hace arqueología a 120 metros bajo el nivel del mar, por ejemplo. Pero a raíz Se hace limitadamente, pero se hace. yo recuerdo haber leído un artículo, creo que era de Arthur C. Clarke, a raíz de tirar unos cables telefónicos entre Europa y América, que rastrearon todo el fondo del Atlántico y no encontraron nada. O sea, es decir, si hubo una civilización tecnológicamente tan avanzada como la nuestra, o más, es que no ha dejado rastros. Y también huele a mosquita que no deja rastros. Más que estas pequeñas... Hombre, La Gran Pirámide no es un pequeño. Bueno, hay una cosa. No, o sea, pero quiero decir que, desde mi punto de vista, es una opinionada. Pero estamos hablando de 25 millones de kilómetros cuadrados que quedaron sumergidos en agua. Ahí caben miles de Atlántidas. Sí, pero yo lo que veo es que encaja más y nos cuadra más con las mitologías la hipótesis exógena o extraterrestre. Pero, Lo que pasa es que está muy bien. Sí. pero David, en cualquier caso, para interpretar los restos a otro nivel, no ya digo habitacionales, ¿vale? Pero restos, vamos a hacerlo al revés. Imagínate la tarjetita de una cámara fotográfica digital, plástico y 4 rayitas doradas, ¿vale? Y ahora sitúale Frankfurt, Petri o quien quieras. Si ve esto, ¿cómo puñetas identifica qué es? Y después hay Muy otra... probablemente ni siquiera lo ve, porque difícilmente ves aquello que no tienes la más mínima elemento de reconocimiento. Os propongo una reflexión sobre esto que dices. Jordi decía, y la pirámide nos muestra de o bastante a la vista, ¿no?, de una civilización mucho más antigua. Es cierto. Es decir, la pirámide, dicen autores alternativos que sufrió terremotos, cataclismos, las inundaciones y tal, y está ahí. No, o sea, no hubo ningún elemento natural ni humano capaz de destruirla. En cambio, quizá otra cultura material sí desapareció, o no fue material en el sentido que la conocemos nosotros. Es decir, puede ser que una civilización muy avanzada jugara con la materia de una forma diferente de la que conocemos nosotros. Aquí ya me metería en el terreno cuántico. No sé si es lo más adecuado, pero decir, quizá su cultura material o no sé cómo decirlo, su civilización no producía el mismo tipo de restos que la nuestra. O esos restos desaparecieron absolutamente, entonces todo lo que queda son como 4 trazos que no sabemos es que si este rompecabezas encajar. Le encajas el hecho de que actualmente hay documentación extensísima, no ya de lucecitas en el cielo, sino de encuentros cercanos, entonces esto ya cuadra más. Es decir, lo que pasó en el pasado es lo que está sucediendo ahora. Estaríamos de algún modo siendo dueños de alguien o tutelados por alguien o vigilados por alguien. Pero eso no es incompatible. No, para mí no es incompatible. Es decir, de todas formas, tampoco haría falta pensar en esto. Estamos especulando. Es que de nuestra civilización, de aquello ha quedado. ¿De la nuestra qué quedaría? Se han hecho estudios en que 300 años no queda nada. No, sí que quedaría. Sí. Nada. Es decir, de hecho, todo lo que hemos encontrado, aunque no lo entendamos, por ejemplo, las esferas de piedra, no las entendemos. Están ahí y se supone, y se hicieron muchas, se hicieron hasta centenares de piedras. ¿Qué sentido tiene hacer? No, es que, vale, no es muy tecnológico, no es un aparato que digas,
oh, es un dispositivo extraterrestre. No, son bolas de piedra. Yo como arqueólogo tengo las ganas de saber por qué lo hicieron en ese tamaño, por qué las colocaron allí, quién las colocó, cuándo las colocó. No cierro la puerta a Atlantes, a civilizaciones de donde sean, pero antes quiero tocar cosas que me parecen más tangibles. Lástima que se muevan cosas que no se saben. Lo que sí es verdad es que la academia no está por la labor de remover según qué cosas. Y los autores alternativos a veces o no les han dado acceso a información, no les han dejado investigar, o han investigado mal, o hay gente que ha aprovechado esto para montar su circo, ¿no? Por ejemplo, yo el tema de las bombillas lo veo muy cogido por los pelos. No descarto al 100% que pueda ser real, pero yo lo veo muy cogido por los pelos, y a partir de ahí hay gente que vende libros. Bueno, hay cosas mucho más cogidas por los pelos en los libros de las universidades. También, pero bueno. Pues. Pero ¿sabes qué pasa? Que entonces se acusa a los alternativos de hacer espectáculo con esta arqueología. Es decir, oh, los dinosaurios, las piedras de Ica. ¿Cuánta gente se ha nutrido de las piedras de Ica y de tantos otros temas? Aunque evidentemente es cierto, es mucho más grave crear paradigmas ficticios, ¿no? Para que Claro. se le conoce como auténticos. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que es nefasta, y es cuando se mezcla la verdad con la mentira. Es decir, cuando aparecen 3, 4, 5 fraudes, entonces, todo esto de los OPARs es un montaje. Yo creo que no, es decir, yo creo que hay OPARs reales. Es decir, si os he puesto el caso aquí del Star Child es porque me ha llamado muchísimo la atención, y este señor creo que ha hecho una investigación seria. Esto no lo encontráis en ningún reportaje de estos del National Geographic o de estos del History Channel. Ellos están por otra cosa. No salen más porque están vetados. Ya, bueno. O sea, claro, hay muchas cosas que no son vetados, no se han contado por los ecos. Mejor es mi fantasía, pero hay todas las fotos de las pirámides, están de frente, pero circula una que está desde arriba. Hay varias. La piedra, las tres Sí. pirámides desde arriba. Sí, tenemos un poco de imaginación y vemos todas las tumbas que hay al lado, que son rectangulares. Sí, lo convertimos en una placa de un amplificador. Sí. Son todos los chips y los 3 transistores de potencia en cascada. O sea, ¿qué nos quisieron dejar con esa imagen ahí? Porque Estoy de acuerdo. ¿Está puesto a voleo o está puesto para En ese caso, no, en ese caso es que la ciencia nos dice que las pirámides son tumbas de la cuarta dinastía, y los autores alternativos dicen que eran otra cosa. Ya lo comentamos, el tema de Christopher Dunn, que posiblemente pudo ser, es una hipótesis, un tipo de maquinaria relacionada con energía eléctrica o telúrica o etérica, no sé si relacionado con el tema de la energía escalar. más bien de la energía estelar, porque se ha conseguido que hay en otras partes del mundo, sobre todo algunas digamos suspendidas, que hacen un perfecto, digamos, Sí. lo que es un cuadrado perfecto. Ahí tenía que haber una revolución de energía impresionante o una circulación de energía impresionante. Estoy de acuerdo. ¿Os parece que lo dejemos aquí porque ya nos hemos extendido mucho? Gracias a todos por la atención, por la participación, y en fin, espero que podamos tener continuidad en otras charlas de este tipo. Gracias a todos.